Ayer mi esposa estaba compartiendo con los jóvenes de Chimalpa. Ya fuimos, regresamos a las 12:30 de la noche, llegamos ahí en casa y fue una bendición estar con los jóvenes. Y ella hablaba del plan de Dios aún antes de crear, fundar el mundo, la tierra, los cielos y la tierra. Allí ya estábamos nosotros. Y en ese plan, Él hizo, o más bien en ese, sí usó un propósito. Él hizo un programa, pues podríamos entenderlo de esa manera, también es válido. Él diseñó todo, cómo iba a ser nuestra vida. ¿Se acuerdan que el salmista dice que aún nuestro cuerpo físico, dice que cada una de las partes estaban ahí escritas y que fueron uniéndose, cobrando vida? Y dice él, no faltó ni una parte. Por eso es de que tenemos nosotros todo nuestro ser completo, y a veces nos enfermamos y nos quitan cierta cosa, y a los que nos quitaron el apéndice, ¿se acuerdan? ¿Algunos les quitó? El apéndice, algunos dicen que ese no sirve, la vesícula sirve mucho, pero el apéndice algunos dicen que no sirve, así dicen algunos. Pero platicaba con un hermano que es médico y dice, no, es importante, tiene una función bien importante la vesícula, ¿no? Nos enfermamos de la apendicitis, ¿no? Y nos quitan, ¿no? Y algunos dicen es que come mucho chile, ¿no? Y se llenó la semilla, así dicen, pero a mí me operaron desde muy jovencito y no comía mucho chile, ¿no? ¿Cómo está eso? Pero bueno, lo importante, hermano, es de que todo tiene su función y es importante, es muy importante. Entonces, les decía que Dios planeó todo, pues. Entonces, todo lo que nos pasa en nuestra vida desde que nacemos hasta que nos vamos a morir, está escrito en el libro de Dios. Y a veces uno dice, ¿y por qué a mí? En el momento usted no sabe por qué Dios lo hizo así. Y a veces hay cosas que permite Dios. Sí, porque se acuerdan que a Job dice que el libro él mismo lo escribe y dice que un día se presentaron los hijos de Dios, que son los ángeles, se presentaron en su presencia, y de entre ellos iba el diablo, el chamuco, el chanclas, todo lo que se conoce, ¿no? Él iba ahí y dijo, Dios, ¿de dónde vienes? Y él dice, de recorrer la tierra, de rodear la tierra. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y él dice, pues como si tú lo tienes bien rodeado, bien cercado, tú lo tienes bien cuidado, pero quita tu mano y vas a ver cómo reniega. Y dice, ve y quita las cosas que tiene. Dice que se le robaron sus animales, se murieron sus hijos, todo, ¿no? Y dijo, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, ¿no? Y otra vez dice, y ya se presenta otra vez, y ¿de dónde vienes de rodear? ¿Has considerado a mi siervo Job? Y dice, sí, pero ¿quién no dará con tal de que esté sano, ¿no? Que conserve la salud? Quita la salud, vas a ver cómo renega delante de tu presencia. Y Dios dijo, ve, te doy permiso, ve y vas a ver. Y que viene con Job, y Job y lo hace enfermar a Job, ¿no? Dice que le salió una sarna maligna en su cuerpo, todo el tiempo el pobre rascándose y todo eso. Y dice, y aún él dijo, ¿recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos? Con todo eso, no pecó Job contra Dios, ¿no? Pues se dan cuenta que Dios permitió. Si Dios no permite, el maligno nos toca. El maligno dice, préstamelo tantito para zarandearlo. Y Dios dice, he rogado para que no te falte la fe. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, todo lo que nos pasa en nuestra vida, fíjense que hay momentos en que los hermanos, nosotros mismos, dejamos de reunirnos
nos apartamos un tiempo, pero quiero decirle que es el plan de Dios. Y usted dirá, entonces hermano, me voy, entonces no, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que porque ahí en medio de la lejanía, en medio de la maldad, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan de él? Dice que comía lo que comían los cerdos, o sea, se perdió. Estaba participando todos y en medio de eso se acordó, en la casa de mi padre hay mucha comida y yo sufriendo aquí. ¿Qué dijo? Voy con él. Vuelvo con él y dice que estaba haciendo el padre con una vara ahí, con un cinto ahí para golpearlo, ¿no? Con los brazos abiertos lo recibió. Hagamos fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver que todo ayuda para bien. Y es verdad que algunos de nosotros no nos vamos a perder, pero que tengamos cuidado porque ese hijo mayor que estaba en la casa estaba amargado. Lean ustedes porque dice ahí que cuando el padre le hizo fiesta a su hijo menor que había regresado, que había vuelto, el otro se enojó. Dice, tanto tiempo que estoy contigo y no has matado ni un cabrito para mí. Y el padre le dijo, todo lo que tengo es tuyo, pero tu hijo, tú no necesitas que te mate porque estás aquí, todo esto es tuyo. Pero se dan cuenta que él estaba enojado, amargado de que pues yo sin pecar y nada, aquí estoy, y el otro bien pecador, ¿no? Bien pecón, dijo aquel, y tú lo recibes. Y yo le he dicho a muchos hermanos, cuando vuelven a Dios, les digo, Dios te ama mucho, porque dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es un misterio, pues. Y algo que tenemos que entender es que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. No es por nosotros el que estemos aquí. Si estamos de pie para Él. Y si en algún momento caemos, también caemos para Él. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que nosotros nos levantemos. Y por eso Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el enemigo va a estar acusando. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Dice, Cristo es el que resucitó, el que está a la diestra del Padre. O sea, este pensamiento tiene que gobernarnos para que podamos seguir luchando, perseverando. Porque de repente, no crean ustedes me ven aquí hablando, pero sí, de repente ya hasta aquí se acabó, ¿no? Porque vienen los problemas, vienen las olas, las tempestades, pero Él va en nosotros, va en la barca, va el que dice, calla, enmudece, ¿no? Y se calma todo. Pero es necesario que pasemos por eso. Por eso hemos hablado de que hay 42 jornadas que tenemos que experimentar. Y ahorita estamos en la jornada número 29. Vamos a poner Números 33, versículo 32. Números 33, 32 dice, salieron de Bene-Jaacán y acamparon en el monte de Gidgad. Cuando leímos Deuteronomio, aquí le agregaron Berot, ¿se acuerdan? Y dice, salieron de Berot Bene-Jaacán. Y esa palabra dijimos que significa, ¿qué más? Pozo de los hijos de inteligencia. Es lo que significa esa palabra. Porque Dios quiere que haya gente que tenga todo ese pozo donde sacar para compartir. Y se acuerdan que hablamos que era la inteligencia, ¿se acuerdan? ¿Qué es la inteligencia? A ver, apartarse del mal. Amén, sí se acordaban, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Apartarse del mal. Eso es la inteligencia. Entonces, pero ahora antes de llegar, porque si ponemos el versículo 33, ellos salieron de Bene-Jaacán, llegaron a Gidgad, pero la siguiente jornada que sigue es Jotbata. Puedes poner el 33, ¿sí? Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata. Entonces hemos estado, hoy queremos un poquito, no voy a tomar mucho tiempo, ya les dije,
¿Me recuerdan? Cuando me estoy pasando más tiempo me dicen, hermano, ya. Les dije el miércoles que hoy vamos a dar el significado de la palabra Gidgat o Gudgoda, que habla Deuteronomio. La palabra Gidgat o la palabra Gudgoda significa incisión. ¿Qué es incisión? ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es incisión? Cortar, exacto. Ya ve, entonces no estamos mal. Incisión es la hendidura que se hace en algunos cuerpos con instrumento cortante. No, es un corte. Pero ese tipo de incisión que se practicaba cuando se quería obtener respuesta de Dios, y la respuesta de Dios se demoraba. Entonces vemos que los sacerdotes se hacían a sí mismos incisiones, es decir, cortes, y hasta derramaban sangre. Vamos a poner Primero de Reyes 18:28 para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Ahorita vamos a hablar un poquito de Primero de Reyes, pero solamente quiero que leamos versículo 28 que dice, Primero de Reyes 18:28, dice, está hablando de los sacerdotes de Baal, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban. Esta parte sajaban es Gidgat, es incisión, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Cómo se llama esa piececita que para cuando nos nos miden la glucosa? Lancetas. ¿Se da cuenta? Es para sacar sangre, ¿no? Tiene idea de lo que estamos hablando. Entonces, es lo que estaban haciendo ellos. Y es lo que significa la palabra Gidgat o Gudgoda que dice Deuteronomio. Vamos a estar considerando este capítulo 18 y vamos a ir hasta el versículo 20 para tener el contexto del sentido de esta palabra incisión. Y vamos a leer allí qué eran estas incisiones, lo que era Gidgat, porque eso es lo que significa la palabra Gidgat, incisiones. Entonces leamos el ejemplo de estas incisiones que se practicaban, y hasta hoy día se practican estas incisiones. ¿En quiénes? Por ejemplo, en algunos grupos indígenas, en algunas otras culturas, esto sigue siendo una práctica para marcar identidad con otros significados rituales, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que espiritualmente se siguen practicando en el pueblo de Dios. Es lo que Dios nos quiere enseñar. Porque de Bene Jacán a Jotbata, Dios pone esta jornada para que aprendamos algo. Porque podemos estar practicando incisiones espirituales y hoy vamos a entender un poco de qué trata y Dios nos quiere prevenir. Dios nos quiere ordenar, Dios quiere que no hagamos las cosas nosotros, sino que sea Dios. En el contexto del capítulo 18, se le apareció Elías al rey Acab, el rey de Israel, o más bien de Judá. Era el rey Acab, que estaba escondido Elías, y no lo encontraban por 3 años. Eso está en el capítulo anterior, el 17, porque Dios usó a Elías para juzgar. Y entonces Elías, el profeta, dijo a los israelitas, no lloverá sino por mi palabra. Entonces él fue y se escondió y no llovió por 3 años y medio. Y ellos, con toda esa sequía terrible, sabían que era Elías el que había dicho eso. Y saben qué hacía el rey y todos ellos, lo buscaban para matar. Lo buscaban en todas partes y no lo encontraban. ¿Dónde estaba Elías? Si ustedes han leído el capítulo 17 de Primero de Reyes, él estaba escondido en un arroyo. Dios dijo, ve y escóndete ahí, y ahí había un arroyo, y él bebía el agua de ese arroyo, y él estaba comiendo pan y carne que le traían los cuervos. ¿Se acuerdan que han leído eso? Y también después Dios le dice, ve con la viuda y que te dé de comer. Y dice que la Biblia que la viuda tenía harina y era lo que tenía para comer del día, ¿no? Y el profeta le dijo, dame de comer, porque es lo que dijo Dios. Entonces Dios, después de eso, Dios le proveyó todo lo que la viuda necesitaba. Dice que no se sabe
de fluir la harina y el aceite, ¿no? Entonces, porque Dios le puso al servicio de Dios. Entonces, Dios le dice a Elías que vaya, pero ahora Dios aquí en el capítulo 18 dice Dios, ve y preséntate acá. Ve y preséntate. Y porque de cuando Elías le dijo que en 3 años y medio no iba a llover, imagínense, hermano, no tenían agua. ¿Alguna vez ustedes se han quedado sin agua? ¿Qué se siente? Y ellos 3 años y medio. Pero el varón de Dios, el profeta de Dios, tenía un arroyo. Tenía un arroyo, ¿no? Entonces, pero ya cuando Dios dijo, después de 3 años y medio, Dios le dijo, ve y preséntate acá, porque va a terminar el juicio. Y aunque esa es una historia que ya pasó, pero se vuelve a repetir. Cuando Jesucristo, antes de que Él regrese, viene un tiempo difícil en esta tierra. Y la Biblia le llama la gran tribulación. Y qué curioso que dura 3 años y medio. Es lo que dura este tiempo de la gran tribulación. Entonces, ahora Elías, después de esos 3 años y medio, él tenía que ir a presentarse a Acab, el rey, y explicarle primero que ese era el juicio de Dios. Ahora que Dios volvía al corazón de Israel a Dios, mostrando la inutilidad de los Baales, o sea, Baal era un dios pagano que por medio de Jezabel, ¿se acuerdan de ella? Ella introdujo ese dios falso a Israel, en medio de Israel. Y ellos empezaron a confiar ellos se apostataron de la fe. Ellos dejaron a Dios y se fueron detrás de ese Dios. Y ahora Dios iba a mostrar quién es el verdadero. Por eso, hermano, a veces nosotros tenemos que tener calma porque Dios toma tiempo para mostrarse. A veces la gente dice, si no tengo la verdad, que me caiga un rayo y que me mate. No, Dios no trabaja así. Él toma tiempo para dar su castigo y también para mostrarse quién es el verdadero Dios. Vamos a leer Primero de Reyes 18:20. Dice, Primero de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Aquí Elías representa la línea del fiel al Espíritu de Dios. Ahora, aunque Elías pensaba que solo él era fiel, a veces los que son fieles piensan que solo ellos son los únicos fieles, pero el Señor le dice que no. Hermanos, a veces a mí me dicen, hermano, todos están desanimados, creo que esta iglesia no va a continuar. Y yo le he creído a Dios y le he dicho a los hermanos, le digo, con que tú no me desanimes, no hay problema, ya somos 2, que vamos a continuar. Porque a veces me han dicho, también en la alabanza me han dicho, hermano, yo creo que no va a continuar esto, ya se están desanimando. Y le digo a esa persona, con que tú no me desanimes, vamos a seguir. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Pero ¿qué le parece que Elías, él pensaba que era el único que había quedado? Pero Dios le dice en el capítulo 19, ¿sabes qué? He reservado a 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Qué maravilloso. Por eso le digo que todo Dios tiene planeado. Si ustedes no se enojan, diría yo que es como el Chapulín Colorado, que él dice que tenía fríamente calculado, ¿no? Pero Dios, eso es un cuento, pero Dios, Él tiene todo calculado. Es más, tiene el momento en que hemos de venir, tiene el momento aún de nacer, de morir, porque dice el salmista, no, el Salomón dice, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Él tiene todo, ¿sí o no? Entonces, aquí vemos a Elías, que él pensaba que estaba solo, pero ahí en ese momento a veces Dios te va a probar y vas a sentir que estás solo.
Pero no estás solo porque Él tiene a un 7,000 que están ahí contigo. Amén. ¿Por qué Elías pensó que él estaba solo? Porque dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas. ¿Quiénes profetas? A los de Baal. Estaba solo el profeta Elías contra todos los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, ¿no? Entonces, bueno, iba a todo el pueblo, pues. Y yo creo que en el pueblo también habían profetas, pero si por medio de Jezabel mataron a muchos profetas, a muchos siervos de Dios, ¿quién se iba a decir, soy profeta de Dios? Yo creo que había miedo. Entonces, pero Dios le dice, por eso Elías decía, yo soy el único que he quedado de todos tus profetas. Entonces, pero Dios le dice, ve y preséntate acá, porque voy a demostrar quién es el verdadero. Entonces él llega ahí, pero ahí estaban los sacerdotes de Baal. Baal es Belcebú, el príncipe de Satanás, pero Dios reservó a 7,000 que no habían doblado sus rodillas a él. Entonces, hermanos, Elías representa esa corriente de fidelidad a Dios. Hay gente que es fiel. Miren, ahí la gente nos cataloga, es que todos los cristianos son hipócritas, ¿no? Todos los pastores son hipócritas, son vividores. Pero vayamos con lo de hipócrita, pues. Todos los cristianos son hipócritas, ¿todos? ¿Usted cree que todos? Hay gente que es fiel a Dios, hay gente que ama a Dios. Pero aún esos que son infieles, a veces Dios dice, yo permanezco fiel. Tú vas a venir y voy a terminar la obra en ti. Porque todo, Dios tiene todo. Pero quiero decirle que en el pueblo de Dios hay gente que realmente ama a Dios. Si usted es uno de los que ama a Dios con todo su corazón, no estoy diciendo perfecto, porque todavía no somos perfectos, para allá vamos, pero hay gente que realmente ama a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene que creerlo. Sí, usted es uno de ellos. Por eso estamos aquí en esta mañana. Amén. Entonces, en el ámbito de la religión, en el ámbito de la vida religiosa, hay mucha gente viviendo vidas religiosas y es lo que Dios nos quiere advertir o prevenir. Pero también habían profetas que no se doblaron sus rodillas ante Baal. Esas personas vivieron su experiencia religiosa siendo fiel a Dios, pero también hubo gente que no fue fiel a Dios. Dice el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, mire cómo estaba el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mire, podemos llegar a estar así y Dios nos está hablando hoy. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué dice? Que el que calla, otorga. Es que estaban mal. ¿Qué es claudicar? Claudicar significa tambalear de un lado para el otro. Y el diccionario es muy específico, dice como si fuera un borrachito, dice. ¿Ustedes saben cómo camina un borrachito? ¿Alguna vez usted fue un borrachito? Pero no se acuerda. No va de un lado para otro, ¿no? Eso es claudicar. En otras palabras, claudicar es estar un poco con Dios, pero no dejar de disfrutar los supuestos placeres del mundo. Eso es claudicar. Y es lo que estaban haciendo ellos. Y Dios no quiere que seamos cristianos tibios, cristianos mundanos. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis Él dice, no eres frío ni caliente? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Amén. O sea, lo que Dios quiere advertirnos. Y si algún momento caímos en eso, Él quiere que recordemos sus palabras y regresemos. Amén. Por eso, la vacilación, que es lo mismo que claudicar, esa experiencia de confusión religiosa, sin una definición clara, es una cosa intermedia. Por eso no podemos ser tibios. Un pie en el mundo
y un pie en la iglesia. Dios no tolera eso y Él nos da la oportunidad. Por eso dice la alabanza: yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor, ¿no? Pero tenemos que saber que a Dios no le agrada ser personas tibias, ¿no? Mire lo que dice el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿no? Que él dijo, es que como mataron todos los profetas y él huyó, él se escondió, Dios lo escondió. Y él dice, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Él solito contra 400 hombres. Imagínense. Aquí Dios no le había declarado o revelado que había 7,000. Él pensaba que estaba solo. Por eso les dije que a usted alguna vez, creo que estoy solo en esto. No, hay gente que ama a Dios. No solamente en esta iglesia, en otros lugares hay hermanos que sí aman a Dios, que sí están por Dios. Por eso, ¿se acuerdan que el otro día citamos el versículo que dijo Pablo? Con los que de corazón sigue con los que de corazón puro invocan el nombre del Señor, porque hay gente que sí ama a Dios. Amén. Dice el versículo 22, bueno, ya leímos, ¿verdad? Me dice que él pensó que estaba solo porque habían 450 profetas de Baal. Y a veces así va a parecer. Y a veces nosotros vamos a decir, yo creo que me voy con la mayoría, ¿no? Porque hay gente que dice que piensan que la mayoría tiene la razón, pero no siempre en el asunto de Dios. Realmente, por eso Dios también dice: no temáis manada pequeña, no temáis. Pero a veces vamos a sentir así. Pero Dios nos quiere hablar de eso, porque en el versículo 23 dice: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Porque aquí pone dos bueyes, porque van a hacer 2 sacrificios, 2 ritos. Y dice: y escojan ellos uno. Y ellos escogieron un buey para Baal. Y dice: y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Él especifica, él aclara cómo tiene que hacer. No tienen que poner fuego ellos, sino que es el Dios al que ellos siguen, ya sea Elías o lo de Baal, tiene que bajar, ¿no? Tiene que consumir eso. Dios es el que es el Dios verdadero, tiene que hacer que eso se queme. Y esto nos indica que en las prácticas que hacemos en la iglesia no tenemos nada que maniobrar. No tenemos nada que manipular. Cuando es de Dios, Dios da. Dios es el que hace, más bien dicho. Amén. Porque en eso los siervos de Dios hemos errado, hemos hecho las cosas no esperando en Dios. A veces se manipula a los hermanos para que ofrenden, para que diezmen, y no tiene que hacer eso. Dios es el que tiene que tocar sus corazones. Nada más. No tiene uno que maniobrar. Por eso Elías le dice: no pongan fuego, pongan todo, pero no pongan fuego, ¿no? Entonces, porque al maniobrar, al fabricar las cosas, uno se engaña a sí mismo. Y justamente eso es lo que significa Gilgal. Algunos jóvenes de Chimalpa me hacen bromas, ¿no? Porque ven en internet, ahora está todo ahí, ¿no? Y ven a siervos de Dios, ¿no? Como gritando, como haciendo maromas y todo eso, ¿no? Y me dicen: hermano, saca uno de los prohibidos en su prédica. Y les digo, y así me dicen, y a veces los agarro y les digo: ¡recibe! ¿No? Y el que está despierto se asusta, ¿no?
lo despierto. Pero es broma, no tenemos nada que hacer eso. Pero así a veces me dicen, hermano, haga, porque hay otro, ¿no?, que le da una patada a los hermanos. ¿No han visto eso? Y entonces eso no, eso es fabricar, eso es manipular, eso es maniobrar. Eso no. Por eso Elías dijo, no pongan fuego, pongan leña, pongan el buey ahí en pedazos y todo eso, pero no pongan fuego. Dios es el que tiene que consumir eso. Amén. Entonces, por eso es de que aquí en estas jornadas, como estamos hablando de la transición, a veces queremos adelantarnos a poner nosotros mismos el fuego. Y hay a veces los siervos de Dios, aunque tienen llamado, pero a veces no es el momento. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que Dios tiene que enviar hermanos a otros lugares para las iglesias, pero todo tiene su momento? No porque ya alguien siente que habla poco y ya se quiere ir, no, tiene que sea el momento de Dios, que sea Dios enviando. Y Dios se manifiesta, porque es bueno que queramos el obispado, el pastorado. Y dice la Biblia que el que desea obispado, buena obra desea. Pero ¿cuál es el peligro para el que desea obispado? Dice ahí en 1 Timoteo 3, 1 y 2, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y pone una serie de requisitos. O sea que hay unos requisitos que deben tenerse en cuenta para que la obra sea legítima. Amén. Cuando la obra sea legítima. Hace tiempo alguien me dijo, usted ya no puede seguir pastoreando aquí. Y le dije, está bien, tienes razón. Aquí no, pero Dios me envió. Y cuando es Dios, respalda. ¿Sí o no? Cuando es Dios, por eso ni hay que pelear. Amén. Entonces, pero tenemos que entender, porque Gidgat significa lo inmaduro. Lo inmaduro. Ya vimos que, ¿se acuerdan de Bene Jacán? Significa pozos de hijos de inteligencia. Y Jotbata también tiene otro significado hermoso. Pero Gidgat, esta jornada significa inmaduro, verde, que no está todavía maduro, lo que parece ser, pero no tiene todavía el sabor que debe tener. Por eso Dios tiene que poner la prueba del fuego. Amén. Por eso es de que Elías, desde aquí se le llamó la prueba de fuego, cuando él puso el altar y todo eso, eso se llama prueba de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? Es cuando no hay fuego de Dios y las cosas las hacemos nosotros. Y eso también la Biblia le llama fuego extraño, cuando nosotros estamos haciendo las cosas. Las cosas se pueden hacer asumiendo una responsabilidad, pero con fuego extraño. Pero Elías les dijo eso no, por eso les dijo, no pongan fuego. Porque si ustedes ponen el fuego, pues obviamente se va a quemar. Pero Dios no es de Dios, porque es el obrar humano. Por eso Él dijo, no pongan fuego. Entonces, hermano, Dios tiene que hacer las cosas. Por eso estamos hablando, tiene que hacer las cosas. Mire, cuando somos nosotros, a veces nos cansamos. Y decimos, ¿por qué los demás no lo hacen? ¿Por qué nada más yo? Tenemos que aprender que Dios tiene que hacer las cosas a través de nosotros. Todo lo que hacemos en la vida de la iglesia. Entonces, la verdadera prueba del fuego es el actuar de Dios. Es el llamamiento, ese llamamiento es confirmado por el actuar de Dios en nuestra vida. Cuando usted vea que Dios está actuando, entonces Dios está diciendo, yo te llamé. Pero si uno está actuando, manipulando, haciendo fuerza, no quiere decir que no tenga el llamamiento, sino que nuestro llamamiento todavía demora un poco en madurar. Por eso Dios tiene el tiempo. Yo he cometido errores a lo largo de mi vida, porque he tratado de hacer yo. Y Dios nos ha ido enseñando, porque sí, aquí están mis hermanos de la alabanza y los requisitos que les he dicho a ellos.
Ellos saben cuáles son los requisitos para pertenecer a la alabanza, para servir, no solo en la alabanza, sino en todos los servicios. Pero antes, decía un hermano allá en Nayarit, decía, a falta de personal, pues cualquiera, ¿no? Pero ya no. Dios nos, porque todo esto tiene que ser, porque va a ser probado con fuego, pues. Tiene que ser probado con fuego. Tenemos el ejemplo de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham, el padre de la fe? ¿Qué hizo Abraham? Dios le dio una promesa. Él vio lo que Dios le había prometido, pero ese hijo, ese heredero no llegaba. ¿Y qué hizo Abraham? A él se le ocurrió aceptar la sugerencia de su esposa, de Sara, ¿se acuerdan? Dice, como no veían que llegara el hijo que Dios había prometido, entonces, a través de Agar, de su sierva, le nació Ismael. Y ellos quisieron tenerlo como que si fuera Isaac. Y nació Ismael. Y por 13 años se engañó a Abraham pensando que Ismael sería el heredero. Y la sorpresa que llevó a Abraham cuando Dios lo desilusionó. Por 13, él tenía 13 años. ¿Cuántos años tiene Suriel? 11. ¿Tienes 14? Un poquito más chico que Emanuel. Tenía Ismael. Y estoy seguro que Abraham decía, este es el heredero. Ellos ya tenían más de 80 años y no podían engendrar hijos. Y dijeron, entonces, llégate a la sierva, a la esclava, para que tengas un hijo, para que sea tu heredero. Yo no sé si Abraham hablaba con Ismael, la Biblia no lo dice, pero podemos imaginar, ¿no? Yo creo que cuando Ismael ya podía hablar, entender, creo que Abraham lo llevaba a todo lo que tenía y le decía, mira Ismael, todo esto es tuyo, tú serás el heredero. Y como mexicano dijo, y la Cheyenne apá, ¿se acuerdan de eso? Y el camello apá, ¿no? Porque no era la Cheyenne ese, pero era el camello, ¿no? Entonces, o sea que él estaba muy ilusionado. Este es el heredero. Y a veces pasa con nosotros de que pensamos, esto es lo de Dios. Mire, voy a meter un poquito en problema aquí, pero ustedes saben perdonar. Haberle dicho a los jóvenes, ¿estás seguro que ella es con la que te vas a casar? No, sí hermano, sí, ella es. Y al rato bien desilusionado. ¿Qué pasó? Así me han dicho. Y pero ¿qué no que le bajabas la luna a las estrellas? Le decías amor y amor para acá. ¿No? No, pues es que me gusta y que... Asegúrate que sea de Dios. Lo de Dios llega en el momento que tú no esperas. Porque Abraham estaba muy ilusionado con su hijo. No había podido tener hijos. Y ya estaban viejitos. Y dijo, este es el heredero. ¿Y cuál fue la desilusión que él llevó? Cuando Dios le dijo, mira, lo que has hecho hasta aquí durante estos 3 años es obra de tu carne, no de mi espíritu. O sea que lo que está diciendo desde aquí, hermano, es que a veces nosotros podemos servir en la carne y pensamos como Abraham. Pero se dan cuenta que ya después, ¿qué hacía Ismael? Dice que él se burlaba de Isaac. No era una persona que iba a caminar delante de Dios. Hermanos, Ismael no nació del Espíritu. Dios esperó, por eso miren, Dios esperó a propósito. Dios esperó a propósito que Abraham y Sara ya no pudieran tener hijos. Es más, Sara era estéril. ¿Se acuerdan que les dije hace rato cuando inicié? Dios arregló todo. Y aún pone cosas negativas, cosas adversas, pruebas en nuestra vida
Y nosotros lloramos, ¿sí o no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué? ¿No? Hay problemas serios. Acuérdate, Él está obrando. Espera en Él. Esperemos en Él. Amén. Pero no seamos como Abraham, adelantarnos. Ese es el error de nosotros los cristianos, que no sabemos esperar. Dios dice, espera. Pero nosotros que decimos, no. Entonces, podemos servir en la carne y entonces pensamos como Abraham. Entonces, pero Dios esperó a que Abraham ya no pudiera tener hijos, y a propósito le dio una esposa estéril para enseñar lo que quiere decir el actuar de Dios en la imposibilidad del hombre. Hermano Toño, vamos a corregir eso, que yo le enseñé eso y yo quiero corregirlo en esta hora. No corregirlo, sino enseñarle. Es que yo le he dicho al hermano Toño, Dios es el Dios de lo posible. Y sí es cierto, porque hay gente que dice, el Dios es un Dios de lo imposible, de lo imposible. Y digo, entonces, para Él, hay imposibles para Él. Pero vamos a arreglar mejor. Tenemos a un Dios que para Él todo es posible. Mejor, hermano Toño, ¿verdad? Entonces, porque aquí estamos viendo a un hombre ya casi 90 años y a una mujer ya también a esa edad, y como ella era estéril y él ya no podía hacer nada porque ya estaba viejito, ¿no? Entonces, hermano, Dios hace las cosas. No hay imposible para Él. Para Él todo es posible. Que no dice la Biblia, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo le es posible. A veces nos desesperamos. Es que a veces me han dicho a mí, discúlpeme, como es el día que van a apreciar al pastor, me aprovecho un poquito. No, es que a veces me dicen, hermano, predique duro sobre esto, porque sabe que mis hijos están así. Eso es obra de la carne. No, Dios no necesita mi ayuda. Dios me dice solamente predica. Ahora me está diciendo predica de las jornadas, yo me encargo de tocar las vidas. No tienes que manipular, no tienes que maniobrar. Hermano, predique duro de los jóvenes, porque mis hijos, mis nietos, ¿no? Así me dicen, andan muy mal, y solamente ahí usted puede decirlo. Eso es manipular, eso es maniobrar. No, dejemos que el Espíritu Santo toque el corazón de los jóvenes. Sí, mire, yo también me desespero, no crean ustedes. Desde allá en la alabanza uno ve quién está cantando y quién no. Y a veces digo, ¿cómo que gustaría que esos jóvenes cantaran? Diles y agarrar la mano y decirle, aplaude, ¿no? Y canta. No, así no se hace. Es Dios tocando. Dios tocando. Sí. Ahora estaba viendo los videos de Chimalpa y ahí no ocupamos decirle nada. Canten, griten. Ya cuando me di, ya había unos ahí danzando, brincando en alegría, en gozo, ¿sí o no? No hubo manipulación, porque es el Espíritu, hermano, ahí. Pero los errores también son normales, de cierta manera, para Dios. Para nosotros no, porque cuando alguien comete errores, peca, decimos, ¿cómo es posible? Pero acuérdense del programa que Él hizo, pues. Por eso Jesús murió como el cordero, pero también murió como la vaca alazana. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Hermano, entonces, por eso Pablo, él vio esto y dijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dice. ¿Cuál versículo es ese, Emily? Romanos 8:34. ¿Alguien sabe, se acuerda de ese versículo? Donde dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? 33 y 34. Leamos el 33 primeramente. Leamos todos juntos, a la de 3. 1, 2, 3. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Otra vez.
¿Quién es el que? Ok, otra vez. Otra vez. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿sí o no? 34. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te puede acusar? ¿Por qué hay una acusación? Porque pecamos, allí le fallamos a Dios. Pero ¿quién? Dice, para eso Él nos justifica. ¿Cómo nos justifica? Por medio de la muerte de su Hijo. Por eso dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, si alguno de ustedes hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo Jesucristo, ¿sí o no? Hermano, vean pues lo que estamos hablando en esta hora. No tenemos nada que hacer, Él ya lo hizo todo. No debe haber un juzgar. Hermanos, llegó el momento en que Dios desilusionó a Abraham y le dice, no te heredará Ismael, sino el que yo te daré. Ismael, tú lo hiciste en mi nombre aún. ¿Se acuerdan en Mateo 7? Señor, Señor, no en tu nombre hicimos. Y él dice, pero yo no estaba de acuerdo contigo. Hermano, Dios lo rejuveneció. Algunos de ustedes se acordarán, hace tiempo les dije cuántos años tenía Abraham y cuántos años tenía Sara cuando nació Isaac. ¿Se acuerdan? Una de las que se acuerda es mi hermana Vicky. Y si no, también a esta hora me falla. ¿Alguien se acuerda? Googleanlo, dijo alguien ahí. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Mandé? 190. 190. Ya estaba viejito él. Y ella, viejita, pero estéril. Pero cuando Dios dice, se hace. Y Dios lo rejuveneció. Y vino un rejuvenecimiento en Abraham y en Sara. De tal manera que el rey Abimelech se enamoró de Sara. Lean la historia. Porque Abraham también cometió el error, es que es mi hermana, ¿se acuerdan, no? Dijo entonces, venga acá, ¿no? Dijo el rey, se enamoró de la belleza de Sara. Por eso, a lo mejor ustedes no entienden el trasfondo del muchacho de la batería. Es que él se siente, me dijo a mí, hermano, yo me siento joven. Así me dijo, y le dije, lo creo, hermano. Lo creo, le dije, usted se siente joven, hermano. A mí me duele la rodilla, pero a mí yo me siento joven con usted. ¿Por qué creen ustedes que no traje zapato ni todo eso? Porque algunos jóvenes me dijeron, hermano, vístase joven. Bueno, te voy a conceder. Pero a veces me pongo mi traje, ¿no? Pero es que cuando es Dios, hermano, Dios te rejuvenece. Hay un hermano en Chimalpa que él no se da por vencido. Dice, yo soy joven, hermano. Cuando le digo, hermano, se van a ir los jóvenes a su clase. Y él se levanta y dice, hermano, ¿a dónde vamos a ir a los jóvenes? Ustedes como jóvenes, usted como los jóvenes de su edad se quedan aquí, les digo. Pero hermano, fíjense lo que Dios hizo. Los rejuveneció. Porque Dios actuó ahí. Entonces Ismael representa lo que hacían los profetas de Baal para encender el fuego y no se les encendía. Las incisiones que se hacían, la fuerza, la magia blanca que practicaban para producir efectos espirituales. Porque eso se llama magia blanca. Estaba buscando qué es la magia blanca.
es buscar beneficios, dice el diccionario, para uno. Y por eso la gente hace cosas, ¿no? Por ejemplo, magia blanca sería, alguien me dijo una vez, si sueñas feo, pon el Salmo 90, la Biblia en el Salmo 90 abierta la Biblia y un vaso con agua. Eso es magia blanca. La Biblia no dice eso, ¿verdad que no? No dice nada. Si alguien encuentra donde dice que pongas el Salmo 90 ahí y un vaso con agua, ¿verdad? Eso sería magia blanca. No es magia negra, pero es magia blanca. ¿Okay? Como el otro hermano que decía, hermano, es que yo me doy un baño con la Biblia. ¿Cómo, hermano? Sí, todas las mañanas me doy un baño. Eso es magia blanca. Eso no funciona. Eso es Hidgat. Dice el versículo 23. Allá leímos ese, ¿o no? 24 dice, invocad luego. Porque ya pusieron, ¿no? El buey, pusieron la leña y todo, pero le dijo, no pongan fuego. 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Es decir, el que actúe cuando el hombre ya no puede actuar, el que haga lo que el hombre no puede hacer, ese sea Dios. Pero si es algo que el hombre puede hacer así, es otra cosa. Entonces hay muchos fundadores de religiones, pero solo Jesucristo resucitó de los muertos. Eso ya no lo puede hacer el hombre, la vida de resurrección, el mover de Dios. Es exclusivo. Y dice, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. O sea que él no estuvo apurado, sino que le cedió a ellos para que hicieran las cosas a su manera. Y dice, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban, ¿qué andaban haciendo? Saltando cerca del altar que habían hecho, pero no había fuego. Eso es manobrear, eso es manipular. Por eso he aprendido y le he pedido perdón a Dios, porque a veces quiero hacer las cosas y aún en el nombre de Dios, pero tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que haga las cosas. Cuando a veces queremos maniobrar en los cultos y hacemos las cosas a la fuerza, pero no vienen de Dios. Mucha actividad religiosa es solo saltar cerca del altar, pero no hay fuego de Dios. Mire, nosotros danzamos. No lo hacemos mucho aquí, pero tenemos la libertad de hacerlo. Aquí gritamos, pero no gritamos para que Él nos responde, es un grito de júbilo. Amén. Si alguien no quiere gritar palabras en honor a Dios, es porque no quiere, porque aquí tenemos libertad. Amén. Pero no gritamos para que Él nos responda, gritamos de júbilo, de acción de gracias, de una emoción, porque tenemos a un Dios que recibe esa alabanza. Amén. Pero no estamos haciendo como ellos, de que ellos estaban gritando para que Él respondiera, y ¿qué creen? Nunca respondió. Amén. Por eso tenemos la libertad de aquí, salta, grita, alaba a tu Dios, adóralo, pero no es para que Él responda, Él ya respondió. Amén. Por eso, y en eso he cometido un error, porque muchos errores, porque antes yo le decía, hermanos, canten,
Ahora sí les digo, vamos, ¿no? Porque cantemos, ¿no? Pero ya no quiero manipular. Antes yo les decía algunos hermanos me decían, hermano, Dios lo usa mucho a usted, hasta nos hace llorar. Y pues ya entonces ya soy yo. Aquí también se puede uno llorar, pero no porque el pastor lo hizo, no porque algún hermano. Si el Espíritu te toca y sientes eso, hazlo, pero todo tiene su orden. Amén. Aún alguien aquí, Dios lo usa hablando en lenguas, hágalo. Pero no hay una manipulación detrás, sino que es, hermano, Dios produciendo eso. Amén. ¿Alguna vez usted ha llorado en medio de la prédica? Yo no le digo, antes a lo mejor sí lo ponía llorar, ¿no? Pero ahora no lo pongo. Antes lo decía llorar, que llore Iván. No, pero eso es manipular. Cuando Dios te toca, hermano, aunque no, hermano, termino con esto porque ya no me da más tiempo. Pero quiero leerles porque a veces se enojan conmigo porque ironizo algunas cosas aquí. Mire el rey de la ironía aquí. Versículo 27. Y aconteció al mediodía. Ya no se pudo en el proyector, ¿verdad? ¿Mande? Ok, Primero de Reyes 18:27. 18:27. Vamos a ver qué hacía Elías. Dice, y aconteció al mediodía, porque ¿qué estaban ellos haciendo los de Baal? Estaban saltando, gritando, ¿no? Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, porque Elías entendía cuál era el problema. El problema es que ellos estaban en lo suyo propio, Dios no estaba en lo que hacían, y por eso se burlaba. ¿Qué decía él? Griten en alta voz. Era irónico de Elías. Porque Dios es. Y dice, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Se estaba burlando de ellos. Y a veces, no es que me burle yo de algunos grupos, pero a veces tengo que decir lo que hacen, lo malo, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Y a veces algunos de mis hermanos me reclaman, hermano, es que usted se burla. Alguien dijo cuando dije la Lupe, ¿no? Que viene la del 12 de diciembre, pues, y dijo, no diga eso. Es que aquí está el que, ¿no? Está hablando, es que en vez de decir la Virgen le dije la Lupe. Y entonces pero se dan cuenta que alguien aquí ironizando. Por medio de esta ironía, él estaba diciendo cuál era el carácter del Dios verdadero. Y él decía, ese Dios que ustedes tienen por Dios, ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios no duerme. Como dice el salmista, hermana Vicky, no se adormita. ¿Será que él está dormido? Los agarré dormidos, ¿no? Hermano, el Dios que servimos, Él nos escucha. Y por eso a veces Él dice, no recibes, mijito, porque no pides bien, porque pides para tus deleites, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el versículo 28 dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos. Ahí está la incisión, pues. Entonces, hacer incisión, hacer un corte hasta que sangre, en el sentido espiritual ya no es literalmente, pero en el sentido espiritual es manipular, fabricar cosas. Hermano, me da pena a veces, pena ajena, dice, cuando veo algunas situaciones, ¿no? Donde hace tiempo había un video, ¿no? De un pastor que convirtió agua en vino, ¿se acuerdan? ¿No vieron ese video? Convirtió agua en vino. El otro que oró y llovió polvo de oro.
A otro niño oraron y le salió una muela, ¿no? de oro. Y muchas cosas que hay. Y eso dice, ¿por qué hacen eso? Vi otro siervo que sacó su saco y aventó, ¡pah! Y todos abajo. Eso es fabricar cosas. Eso es manipular. Si ustedes siguen leyendo, Elías, es más, a ver, sigamos leyendo. 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Lo primero que ellos tenían que haber hecho, no lo hicieron. 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Siguiente. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Sigue. 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Pues, hermano, 3 años y medio no había llovido, no tenían agua. Y él dijo, traigan el agua, ¿para qué la van a ocupar si ya va a llover? No, él estaba seguro de lo que Dios. O sea, porque Dios le habló, pues. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Él dice, yo solamente soy un siervo, un esclavo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando es Dios, hermano, en uno no se le atribuye nada. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Nada de producto humano. Es Dios actuando así. Entonces, hermanos, debe llegar un momento de aprender esto. Tenemos que esperar en Dios, creerle sobre todo. Por eso les digo que si tiene a sus hijos, si tiene a su esposo, si tiene a su esposa y usted dice es que no cambia, confiemos en el que cambia. Confiemos en el que hace posible todo. Para Él nada es imposible. Para Él todo es posible. Él cambia, Él trae, ¿no? Por eso no pida que haga una preparación para sus hijos, para sus nietos, para su esposa, para su esposo, para los abuelos, ¿no? No, que se hable la palabra. O para la nuera, también dijo el hermano. Sí, hermano, dele una prédica para la nuera. No, o para el yerno. No, no, hermano, tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo. Nuestra dependencia es el Espíritu Santo. Hasta este tiempo tenemos, y esta va hablando sobre todo los que enseñamos la palabra. Que no manipulemos, que no fabriquemos. Que sea Dios el que ministra. Amén. Mire, ya me están haciendo así. Son ellos. Dios no me ha dicho nada todavía. No se crean, vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Una disculpa, les debo muchos minutos a ustedes. ¿Cuántos podemos recibir la palabra? ¿Sí? Dios es bueno. Amén. Él está trabajando en su vida, así que no se desespere. No debemos desesperarnos. Él está obrando. Él tiene la vida de los niños en sus manos. Él tiene el corazón de los jóvenes en sus manos.
Él tiene el corazón de los matrimonios en sus manos. Él tiene el corazón de todos nosotros en sus manos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor, de recibir tu palabra. Perdona, Señor, si aún hemos hecho maniobras, hemos fabricado cosas para hacer que sea la manifestación de tu presencia. Perdónanos. Gracias por esta jornada, porque aquí aprendemos a no cometer esos errores que cometieron ellos, sino depender del Espíritu Santo, depender del Dios, que para Él nada es imposible, que todo es posible. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir esta realidad. Gracias por esta jornada. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen sus lugares.